Mm, Vamos a hablar hoy día del cáncer de colon. El cáncer de colon es una neoplasia muy frecuente, ya vamos a ver ahorita. Y bueno, cualquier duda, pregunta, por favor. Me pueden preguntar, ¿ya? ¿Se ve bien, verdad? ¿La pantalla? Sí, doctor. Ya. Ya, está bien. Muy bien. Bueno, el cáncer de colon. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. En el rojo más brillante están los países donde el cáncer de colon es más frecuente. Y podemos ver que son los países de mayor población caucásica, blanca, ¿no? Está Estados Unidos, está Europa, sobre todo el norte de Europa, está Australia, y aunque también es frecuente en algunos países del Asia, pero no como son estos países, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, en estos países en varones la incidencia está cerca de los 50 casos nuevos por 100.000 habitantes. Esa es en incidencia la tasa estandarizada por edad, ¿ya? En Sudamérica hay una zona donde el cáncer de colon es muy frecuente, que es el sur de Brasil, Uruguay y la cuenca del Río de la Plata en Argentina. Entonces, si nos ponemos a pensar, en esta zona también pues vive una gran proporción de población de migrantes europeos, ¿no? De población blanca. Entonces, eso es un punto importante, saber de que este cáncer tiene digamos que es más frecuente en ciertas poblaciones, ¿no? En el área andina, donde estamos nosotros, el cáncer de colon no es muy frecuente, aunque está aumentando su incidencia. La incidencia en el Perú es alrededor de 10 casos nuevos por 100.000 habitantes por año, ¿no? Tasa estandarizada por edad, ¿ya? Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, en Uruguay, ven 5 veces más cáncer de colon de lo que vemos nosotros, por ejemplo. En el África es muy baja la incidencia, es menor de 5 casos nuevos por 100.000 habitantes, por ejemplo, y hay varias explicaciones para eso, ¿no? Por ejemplo, en la población negra de Estados Unidos es mucho más frecuente que en la población negra de África, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo después cuáles serían los factores de riesgo y cuáles los factores protectores para que puedan explicar estas diferencias en la incidencia del cáncer, el cáncer de colon. Vamos a decir que, bueno, anatómicamente sabemos que el colon es la parte final del intestino, el intestino, el intestino grueso. Embriológicamente sabemos que el colon verso proviene del intestino medio, del intestino medio, y el colon izquierdo proviene del intestino posterior. Es importante porque puede tener algunas diferencias aquí. Vemos que, por ejemplo, en el colon derecho se sitúa más o menos la tercera parte de los tumores. En el colon sigmoideo, en el colon izquierdo, la otra tercera parte, ¿no? En el sigmoides, perdón, en el descendente 7%, y en el recto el 14%. Aunque en países como en el Perú, el cáncer de recto es un poco más frecuente que en los países anglosajones. ¿Cuál es el precursor del cáncer de colon? Son los pólipos, en general. Ahora, ahí estamos viendo en la foto un pólipo adenomatoso, que es, no todos los pólipos son precursores del cáncer de colon. Hay dos tipos de pólipos que son predecesores. Uno de estos, el que están viendo, es el pólipo adenomatoso, que es una proliferación de células
glandular, y estos grados de displasia como una especie de una proliferación tisular dentro del intestino. El otro, que no se ve muy bien aquí, voy a tratar de dibujarlo. Este es un pólipo sésil. El pólipo anterior es como un árbol, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es un pólipo pediculado, le decimos nosotros. Tiene una especie de tallo aquí y el árbol que sería el pólipo mismo, ¿no? Como un pedículo. En cambio, el pólipo sésil es un pólipo plano. Y este es el otro precursor de los tumores de colon que se llama el pólipo sésil aserrado, ¿no? Entonces, inclusive estos pólipos siguen un diferente camino carcinogenético, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, este dibujo que ustedes ven aquí es lo que nosotros le llamamos la secuencia adenoma-carcinoma. ¿De qué trata esto? Es decir, que la transformación de los tejidos hasta que aparece un tumor no es de la noche a la mañana, ¿no? Sigue todo un camino. Sigue todo un camino y empiezan desde, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, una proliferación de las células glandulares. Esta proliferación ya se puede descubrir en un examen endoscópico y se ve un pequeño pólipo, un pólipo pequeñito, ¿no?, generalmente de tipo tubular. Este pólipo va creciendo y va generando cambios en la submucosa, como ustedes ven aquí. En alguna parte de este pólipo, a medida que va creciendo, van apareciendo otro componente que se llama el componente velloso. Los pólipos adenomatosos tienen dos componentes, el componente tubular y el componente velloso. Y hasta que finalmente ya en esta etapa ha aparecido un cáncer ya incipiente, ¿no? Pues cuando ya invade la submucosa, ya es un cáncer, ¿no? Las células displásicas invaden, ya adquieren la posibilidad de invadir. Entonces ya estamos hablando de un cáncer ahí, ¿no? Cáncer temprano y este ya es un cáncer avanzado en donde ya ha invadido no solamente la submucosa, sino la capa muscular que está por aquí, inclusive sale, invade la serosa y sale para afuera y puede comprometer los ganglios en primer lugar o ir al hígado, al pulmón, a órganos distantes a través de la sangre, ¿no? Entonces, todo este camino es lo que nosotros le llamamos la secuencia adenoma-carcinoma. No todos, secuencia adenoma-carcinoma, no todos los cánceres siguen esta secuencia, ¿no es cierto? ¿En qué órganos ocurre esto? Por ejemplo, cuando el tumor proviene de un pólipo adenomatoso. ¿Y en qué órganos puede ocurrir eso? Por ejemplo, puede ocurrir en el estómago, puede ocurrir en la vesícula biliar, puede ocurrir, por ejemplo, en la mama, que aparecen los papilomas mamarios, dentro de los canalículos mamarios. Y el otro camino, este es uno de los caminos, la secuencia adenoma-carcinoma, y la otra secuencia conocida, típica, es la secuencia displasia-carcinoma. Entonces, en la secuencia displasia-carcinoma, el precursor no es un pólipo, sino es una lesión plana. Y a partir de una lesión plana ya aparece el cáncer, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en el cáncer de cuello uterino, ¿no? La secuencia displasia-carcinoma. El típico tumor donde ocurre esta secuencia, a partir de lesiones planas, es la secuencia displasia-carcinoma. Muy bien. Pero aquí lo que vamos a ver es de que esto que va ocurriendo, esta transformación que se da en múltiples pasos, obedece también a múltiples pasos, a múltiples cambios genéticos. Usualmente en la secuencia adenoma-carcinoma, lo primero que ocurre es de que, perdón, ahora está, el gen APC, que este significa el APC, poliposis adenomatosa familiar, ¿no?, del colon, es un gen supresor tumoral, es el primero que se inactiva, porque en realidad es un gen supresor tumoral, ¿no? O sea, se tienen que activar los dos alelos de una misma célula para que el gen ya se vuelva defectivo en este. Ocurre esto
ocurre que en una de las células del intestino del colon, los dos alelos, los dos loci, se inactivan y inmediatamente empieza a haber la proliferación, ¿no? Empieza a formarse ya el pólipo, es el primer paso. Luego va apareciendo, por ejemplo, la mutación del oncogen Carras, ¿no? Y más tardíamente, cuando ya el cáncer se forma, la mutación del P53, ¿no? Entonces, y pueden haber otros, obviamente, ¿no? Hay otro camino que también aparece aquí, que es el la inhabilitación del mismar repair, o sea que es un gen que tiene que ver con la reparación del daño del ADN, que esto también se va dañando. Entonces, para que vean que aquí esto va ocurriendo poco a poco, que con cada nuevo paso, con cada gen que se va alterando en esta célula, es que ya se va volviendo, eh, va acercándose cada vez más ya a un cáncer claramente definido, ¿no? En el adenoma cerrado hay otro oncogen que está comprometido, que es el gen BRAF, y entonces también ahí es importante decir que hay otras diferencias clínicas aquí entre el cáncer que viene de los adenomas y el cáncer que viene de los adenomas, de los pólipos adenomatosos y el cáncer que viene de los adenomas cerrados. Vamos a hablar aquí un poco de los factores de riesgo. Todos estos que ustedes ven aquí son factores de riesgo ambientales y modificables. Es bien difícil demostrar en estudios que hay un factor ambiental que está generando o que ha sido un factor de riesgo para el cáncer, ¿no? Muy importante definir qué es un factor de riesgo y qué es una causa. Un factor de riesgo no es una causa. Un factor de riesgo es una condición que predispone a la aparición de una enfermedad, ¿no? Pero que no necesariamente, si ocurre el factor de riesgo, la enfermedad va a ocurrir. Generalmente se necesitan la suma o la concurrencia de múltiples factores de riesgo para que pueda ocurrir un cáncer, pero también puede ocurrir de que no exista ninguno de estos. Puede aparecer un cáncer en una persona que no tiene ninguna de estas cosas que ustedes están viendo aquí y que igual le aparezca un cáncer, ¿no? Entonces, pero obviamente en los estudios de casos y controles, que es el diseño que más sirve para estudiar factores de riesgo, pues eh, ahí es donde se van detectando estos factores que son todos modificables, ¿no? Ahora también hay sus factores protectores, ¿no? A partir de estos, ¿no? El factor protector sería una dieta rica en fibra, en vegetales, la actividad física regular, son factores protectores, ¿no? Una cosa importante acá, estoy hablando de las carnes rojas, ¿no? Que es una idea que tenemos nosotros de que, de hecho, hay algunos estudios que sugieren que el riesgo relativo de cáncer de colon es mayor en personas que consumen con regularidad carnes rojas y sobre todo carnes rojas procesados, ¿no? Los embutidos es lo que más ha mostrado, digamos, ser un factor de riesgo. Pero no es universal también, ¿no? Por ejemplo, hay muchas poblaciones, en el norte de Europa hay una población que se llaman los lapones, que ellos crían renos y prácticamente su dieta está pues basada en carne roja de este animal y la incidencia de cáncer de colon en esta población es muy baja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? De que la combinación de factores de riesgo o factores protectores, hace que finalmente pueda o no pueda aparecer esta enfermedad. Ya está. Estos son factores no modificables. El anterior era modificable, estos son los modificables. Y estos de aquí son no modificables, ¿no? Tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, la presencia de pólipos adenomatosos, como ya hemos explicado la secuencia, el diagnóstico de cáncer hay algunos síndromes familiares en donde hay otras neoplasias también, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mama,
se ha visto que hay una mayor incidencia de cáncer de colon en estas personas. La historia de cáncer de colon, el que tuvo cáncer de colon puede volver a tener un cáncer de colon, tiene mayor riesgo de tener cáncer de colon. Y eso no solo ocurre en el colon, en la mama también, por ejemplo, ¿no? El que tiene cáncer de mama, la mujer que tuvo cáncer de mama tiene más riesgo de hacer cáncer de mama posteriormente a lo largo de su vida. Lo mismo para el colon, ¿no? O una historia familiar de cáncer de colon también, ¿no? Entonces, todos estos son factores no modificables. Y esto, los que vemos aquí, son justo el grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque a la población la podemos dividir en dos grupos, el grupo de riesgo estándar y el grupo de alto riesgo. Entonces, todas las personas vamos a caer en uno de estos dos, el riesgo estándar o el alto riesgo. Y el comportamiento con ellos va a ser diferente. Ahora lo vemos con este último slide de factores de riesgo, pues porque aquí nos muestra que el factor más importante es la edad. 90% de los cánceres de colon ocurren en mayores de 50 años y 95% de las muertes por cáncer de colon ocurren en mayores de 50 años, ¿no? Incidencia y mortalidad son básicamente personas mayores de 50 años. Cuando hay una persona, un paciente viene y tiene cáncer y tiene menos de 50 años, debemos pensar de que es muy probable que tenga un síndrome genético que le predispone al cáncer de colon. Los más importantes son el cáncer de colon asociado a poliposis y el cáncer de colon no asociado a poliposis o síndrome de Lynch. Y como dije, otro factor importante aquí es la ancestría. Como ya les he dicho, la ancestría es un término epidemiológico que resume lo que básicamente a qué población o de qué poblaciones procedemos y si esa procedencia de ciertas poblaciones nos predispone a ciertas enfermedades. Entonces, ya les había dicho de que en el área andina, en países mestizos como el Perú, el cáncer de colon no es muy frecuente, aunque está aumentando su incidencia, pero por ejemplo, el cáncer de vesícula es muy frecuente y eso tiene que ver con el hecho de que seamos un país con una alta carga de genes nativos americanos, ¿no? Lo mismo ocurre en todos los países que tienen una alta carga en su población de genes nativos americanos, como Bolivia, el sur de Chile, México, hay una alta incidencia de cáncer de vesícula también. Entonces, la ancestría en cáncer de colon tiene que ver con las poblaciones europeas o sus descendientes. Acá vamos a hablar del screening y de las pruebas diagnósticas. Perdón. Antes voy a precisar algo antes de terminar. Entonces, aquí hemos dicho de que existe un grupo de personas con riesgo estándar y un grupo de personas con riesgo alto. Entonces, todo lo que vimos aquí, todos estos son grupo de alto riesgo, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, que la persona tenga pólipos adenomatosos, que tenga el diagnóstico, haya tenido cáncer de mama, de ovario, de útero, de endometrio, que haya tenido un cáncer de colon previamente, que tenga familiares directos con cáncer de colon. Todos estos son el grupo de alto riesgo, ¿sí? Y el grupo de riesgo estándar son básicamente los que no cumplen la diapositiva anterior y son mayores de 50 años, porque a esa edad, por lo que hemos visto aquí arriba, es que debe empezar el programa de screening. En las personas con riesgo estándar a los 50 años. En las pacientes con riesgo alto puede empezar, depende de la condición, hasta puede empezar a los 15 o 20 años el tema de vigilarlos, ¿no? 15, 20, 30 años. Por ejemplo, los que tienen la poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad en donde esta persona viene con uno de los alelos del gen APC, el que habíamos visto antes, dañado. Ya del nacimiento, todas las células de su cuerpo tienen ese gen APC dañado. Entonces, muy jóvenes, alguna de sus células se daña el otro alelo, porque es un gen supresor tumoral, y empiezan a desarrollar múltiples pólipos en todo el colon, ¿no? Tienen de 100 a 1000 pólipos
en todo el colon, ¿no? Y es gente muy joven que prácticamente el 100% de estas personas antes de los 40 años ya tienen un cáncer de colon, ¿no? Si no se hace un tratamiento. Y el tratamiento, como ustedes entenderán o ya adivinarán, es retirarles el colon, no hay de otra, ¿no? Hay que hacerles una proctocolectomía, ¿no? Entonces, imagínense que una de estas personas que tiene esta enfermedad, poliposis estomatosa familiar, ¿no? Sus hijos, es un gen que se hereda de manera dominante, entonces, perdón, de manera recesiva, entonces van a tener esta condición desde muy jóvenes, ¿no? Entonces ellos, el chequeo debe empezar muy jóvenes, ¿no? Y plantearles ya también desde muy jóvenes hacerles la operación. Entonces, la edad en la que puede empezar la vigilancia en los grupos de alto riesgo varía, ¿no? Pero entender claramente quién es el grupo estándar, prácticamente en los países de alta incidencia, todas las personas mayores de 50 años, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces el diagnóstico o el screening, la búsqueda de estas personas puede ser para personas que no tienen síntomas, ¿no? Hemos dicho el grupo de riesgo estándar. Y se hace de varias maneras. Voy a mencionar aquí dos. Hay un test para buscar sangre oculta en heces y la otra es hacer una sigmoidoscopía, ¿ya? Que es un endoscopio corto que ingresa por el recto y que explora los últimos 60 centímetros del colon y según algunos estudios la mitad de los tumores van a estar al alcance, van a estar justamente en estos últimos 60 centímetros, ¿no? Cuando ya el paciente tiene síntomas, ya vamos a ver ahorita cuáles son los síntomas, el mejor examen es la colonoscopía, o sea, el estudio completo de todo el colon, o puede ser otros exámenes de imágenes como la radiografía de colon. Hablando algo de los pólipos, algo más, algo precisando, habíamos dicho que los pólipos son de dos tipos, los pólipos con potencial maligno, los pólipos adenomatosos, tubulovellosos, y los pólipos sésiles cerrados, ¿no? El 70% de los tumores del colon vienen de los pólipos adenomatosos y el 30% vienen de los pólipos cerrados. Esto es el 70% y esto los cerrados el 30%. ¿Cuáles son los pólipos peligrosos? Los que son grandes, de más de 1 centímetro, los que tienen componente velloso, más del 25% de componente velloso, o los que contengan ya una displasia de moderada a severa. Esos son los pólipos peligrosos, los que es obligatorio extirparlos, ¿no? Y después continuar con una vigilancia. Vamos a hablar un poco de los síntomas. Los síntomas dependen del tamaño del tumor y de la localización del tumor. Cuando un tumor ya da síntomas, en la mayoría de los casos ya se trata de tumores avanzados, ¿no? Eso siempre recordar, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Empecemos por los cambios del hábito intestinal. Cambio del hábito intestinal. Ese es un término muy importante. ¿Qué significa cambio del hábito intestinal? Que la persona tenía una manera de hacer la deposición toda su vida, ¿no? Digamos que siempre era un poco estreñida y listo. Esa es su manera de hacer. Hacía cada 2 días, ya está. Era la manera de hacer. Y de pronto empieza a tener diarrea de cuando en cuando, o se le suelta el estómago de cuando en cuando, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y no sabe por qué. Luego otra vez regresa a ser un poco estreñida, y luego otra vez se le suelta, y así es algo crónico, ¿no? Que ocurre en el lapso de semanas o meses. Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio del hábito intestinal. Otra persona que hacía siempre de una manera, por ejemplo, todos los días, las heces normales, formadas, blandas, y de pronto empieza a estreñirse, ¿no? Y no encuentra una causa, no ha cambiado su dieta, no, no está tomando medicamentos que expliquen ese cambio, ¿no? Entonces, eso se llama cambio del hábito intestinal. Y ese es un síntoma muy importante y solamente la presencia de ese síntoma, solo eso, justifica que ustedes le pidan al paciente una colonoscopia, ¿no? Ya lo extremo es una obstrucción intestinal, ¿no? Cuando ya el intestino por efecto del tumor se tapa y el paciente empieza a tener cólicos o a veces ya, francamente, bueno, empieza a vomitar, una obstrucción franca, ¿no?
que tenga dolor abdominal, no siempre está este síntoma, o que se le hinche, como les dije, ya es un síntoma avanzado, significa que ya está muy cerrado, ¿no? Que tenga rectorragia, es otro síntoma frecuente, que tenga anemia, producto de esa rectorragia, o producto de una pérdida que el paciente no ve. Cuando los tumores están en el colon derecho, sobre todo, no va a haber rectorragia. La sangre se mezcla con las heces y no aparece en las heces, que queda oculta en las heces. En cambio, los tumores del colon izquierdo es más probable que pueda aparecer la sangre que viene de los tumores en las heces. Y por último, pérdida de peso sin causa conocida. Como les dije, todos estos síntomas nos hablan probablemente de una enfermedad avanzada. Ahora, el estadiaje. El colon tiene una capa mucosa monostratificada de células cuboidales cilíndricas. Debajo de esta capa mucosa tiene una muscular de la mucosa, y debajo está la submucosa, que está aquí. Esta es la muscularis mucosae y esta es la mucosa. Y luego tiene capas más profundas como son la muscular y la serosa, ¿no? Que ya es la parte externa, digamos, de la víscera. Entonces, en todo el tubo digestivo, en todos los órganos digestivos, salvo el hígado y el páncreas, la profundidad de la invasión es lo que nos dice el estadio de la enfermedad, el T, ¿no es cierto? Esto es el T, ¿correcto? Entonces, y obviamente también la posibilidad de cura, como ya la vamos a ver ahorita, va disminuyendo a medida que el tumor se va profundizando. En 1962, este es un doctor Dukes, ideó un sistema de clasificación muy sencillo que básicamente es lo mismo que el TNM y que se iguala con los estadios clínicos. Un cáncer limitado a la pared intestinal en el TNM, que es el TNM es el sistema de estadificación moderno que lo elabora una institución que es la JCC, que es una Asociación Mundial de Lucha contra el Cáncer, y la UICC, que es un organismo que tiene una parte académica que elaboran este manual, que se va actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Me parece que ahora estamos en la 8ª edición, imagínense, desde la primera, 8 veces ha cambiado este TNM, ¿no? A veces hay cambios importantes, a veces hay cambios menores, pero esto lo hacen unos expertos que van poniendo las nuevas reglas para estadiar los tumores, ¿no? Entonces, pero básicamente en colon se conserva, ¿no? Cuando el Dukes-A, que es un cáncer limitado a la pared, corresponde al estadio 1. El Dukes-B, que es un tumor que ya penetra profundamente en la pared, es un estadio 2. Cuando ya hay ganglios peritumorales, es un estadio 3. Y cuando hay metástasis a distancia, es el estadio 4. Entonces, Dukes ABCD, 1, 2, estadio clínico 1, 2, 3 y 4. El pronóstico del cáncer. Listo. Los estadios del 1 al 3 son potencialmente curables. Pero hoy en día, en el cáncer de colon, el estadio 4 también en algunos casos se considera curable. Cuando hay pocas metástasis limitadas sobre todo al hígado o al pulmón, estas metástasis también se pueden retirar. Entonces también es curable potencialmente el estadio 4. De los pocos, ¿no? Porque, por ejemplo, en estómago, en páncreas, en hígado, en otros tumores, en pulmón, en los estadios 4 son incurables, ¿no? Pero en colon se considera todavía, en algunos casos selectos, curable, ¿ya? Acá está la sobrevida, 90% para el estadio 1, o el Dukes-A, tumor limitado a la pared, 75-85% al Dukes-B, tumor limitado a pero más profundo, que llega a la capa muscular. 40-60% cuando hay ganglios, ya baja la sobrevida, miren. Solo la presencia de los ganglios, 40-60% de sobrevida C cuando hay ganglios positivos. Y el estadio 4,
Esto no es correcto. Pueden vivir, según los últimos reportes, dependiendo a grupos selectos, ¿no? Digamos, cuando tienen pocas metástasis, casos favorables, hasta 30% de sobrevida más allá de los 5 años. Volvemos un poquito sobre los métodos de screening para precisarlos. Entonces, vamos a hablar de los más importantes, la colonoscopía. Una pregunta importante, ¿no? Dice, parece más lógico, ¿no? O sea, ¿cómo encuentro un cáncer de colon o sus precursores, que son los pólipos? Examinando completamente el colon. Pues entonces, este es el examen que nos ofrece muchas ventajas. Miren, la sensibilidad, que es la capacidad de detectar a los verdaderamente positivos, o sea, los casos reales, ¿sí? A los positivos es más del 95%. Acá dice que se debe hacer cada 10 años. ¿Por qué? Porque si está todo limpio, el cáncer, la secuencia de adenoma-carcinoma dura muchos años. Entonces, hacerlo cada tantos años nos permite, digamos, nos permitiría encontrar, ¿no?, los tumores, ¿no? Sus ventajas: es altamente sensible, ¿sí? Permite la visualización de todo el colon, detecta lesiones proximales y distales y, muy importante, permite remover a los pólipos, las lesiones precursoras, en el mismo momento del examen. Esas son sus ventajas. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que es un método invasivo, hay que sedar al paciente, hay que preparar el intestino, se les da un medicamento que se llama polietilenglicol, unos sobres, que es un catártico osmótico que le produce una diarrea al paciente muy importante, hasta que básicamente limpia todo el colon y prácticamente sale agua en las deposiciones, ¿no? Entonces, es una preparación intensa, aquí muchas veces anestesia, ¿no es cierto? Y la anestesia tiene un riesgo, y eventualmente también podría perforarse el colon o sea, puede tener complicaciones serias, ¿no? Y lo que yo lo veo que para mí la mayor limitación es que es caro, que hay pocos gastroenterólogos para poder hacer. Imagínense si yo digo a la población del Perú, a todos los mayores de 50 años, les vamos a hacer como medida de salud pública, ¿sí? Colonoscopía, todos ellos. ¿Cuánta gente mayor de 50 años vive en el Perú? Somos 30 millones ya. Somos 30 millones. Digamos que 8 millones, ya, vamos a poner así. Sean mayores de 50 años. Mayores de 50. O sea, tengo que hacer 8. Entonces, imagínense, en mi hospital, por ejemplo, se hacen 5, 6, 8 colonoscopías por día, ¿no? Y no todos los días, algunos días se hacen alta, otros bajas. Si juntamos el Hospital General, o los hospitales del seguro, con las clínicas y todo eso, pues se hace muy poco realmente. Ya digamos que en el equipo se hagan 20 colonoscopías al día, a lo mucho, de 10 a 20. Vamos a ver, 10 por 300, son 3.000, ¿no? Colonoscopías, imagínense. Y necesitamos hacer a 8 millones, ¿no? Estamos, ni el 0.01% se estaría haciendo, digamos, en un país. Entonces, y otra cosa no es, hay un indicador que se llama costo de efectividad. Es mucha inversión para encontrar pocos casos. Tal vez la colonoscopía tendría justificación en países de alta incidencia. Podría funcionar en países de alta incidencia. Pero en un país como el Perú, que es un país de incidencia media o baja, no está justificado hacer colonoscopía a toda la población. Pensar en términos de que estamos hablando de un sistema de salud, no solo de una necesidad personal, ¿no? Entonces, hablando para una medida poblacional. De hecho, esto sí es obligatorio, por ejemplo, hacerlo en el grupo de alto riesgo, que ya les habíamos explicado quiénes son, ¿no? En ellos sí hay que hacer colonoscopía
sí o sí, y el momento, como les dije, varía de acuerdo a su condición clínica, ¿no? A su indicación. Otro es la sigmoidoscopía. Es una endoscopía, pero más corta, más sencilla, solo 60 centímetros del colon, y vamos a encontrar ahí la mitad de los tumores, de los cánceres colorectales, las vamos a detectar, ¿no? El problema, sus grandes desventajas son de que su desventaja es de que no vamos a ver todo el colon, que sigue siendo de todas maneras un procedimiento invasivo, y sus ventajas son que es mucho más fácil de hacer que una colonoscopia completa, no necesita preparación, solo con unos enemas es mucho más fácil preparar para la sigmoidoscopía, ¿ya? Hay otros exámenes complejos, por ejemplo, la colonografía o la colotomografía, es decir, no hacer ninguna invasión, solamente tomar una tomografía, pero para hacer esto hay que preparar también el colon, ¿no? Se les puede poner contraste o se les pone aire a través de una sonda rectal al paciente y después se hace la tomografía, por ejemplo. Es laborioso, demora mucho hacer estos exámenes y nuevamente es caro, es laborioso, hacer demora mucho. Entonces, como método de screening no sirve, ¿no? Los métodos de screening tienen que cumplir varias cosas. Tienen que ser baratos, tienen que ser rápidos, ¿sí? Tienen que ser seguros, ¿sí? No complicados, o sea, no debe ser complicado realizarlo, de preferencia que no necesariamente lo tenga que hacer un médico, por ejemplo, y tiene que tener alta sensibilidad. Todos los que hemos visto hasta ahora tienen una alta sensibilidad, mayor del 90%. O sea, la sensibilidad, como les dije, la capacidad de detectar a los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, todos estos son sensibles, pero todo lo demás no lo cumplen. No son baratos, no son rápidos, pueden tener algunas complicaciones, entonces no cumplen ninguno de los que hemos visto hasta ahorita. Estos exámenes que están aquí, perdón, aquí, ahí está. Dice fecal occult. Ay, ¿cómo se llama este examen? El test de sangre oculta en heces, ¿no? Blood, fecal occult blood test. Este es. Entonces, es una detección enzimática de hemoglobina en las heces. Miren la sensibilidad. ¿Qué significa una sensibilidad de 33 al 75%? Solamente en estos casos son capaces de detectar a los verdaderamente positivos. O sea, va a haber muchos casos que tienen pólipos, lesiones precancerosas o tienen ya tumores reales presentes, ya cáncer, y no los van a detectar, ¿no? Entonces, es el problema. Eso es un examen de heces, no se invade al paciente, pero entonces tiene una baja sensibilidad. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Luego tenemos acá un método inmunoquímico para la detección de la hemoglobina. Ya no es un método enzimático, sino es un método inmunológico, ¿no? Tiene muy mejor sensibilidad, ¿ya? Se hace, miren, una vez al año, igual que el otro. Pero, por ejemplo, hay países que lo que hacen es repetirlo. ¿A qué me refiero esto? La sensibilidad es baja, ¿sí? De cualquiera de estos dos, para encontrar sangre oculta en heces, o hemoglobina o sangre oculta en heces, pero se hace todos los años. ¿Por qué todos los años? Por ejemplo, tengo una sensibilidad del 75%. Ya, vamos a ponerle 50%, digamos, en un país, 50%. Solo detecta la mitad, dice. La mitad de los casos que tienen pólipos de riesgo o que tienen ya un cáncer, solo a la mitad va a detectar. Entonces, pero si yo sumo la sensibilidad del primer año, perdón, más la sensibilidad del segundo año, más la sensibilidad del tercer año, etcétera, y si le hago todos los años, entonces sí es probable que esta sensibilidad, la sumatoria de estas sensibilidades anuales, me lleve a una sensibilidad bien alta, ¿correcto? Una sensibilidad alta, adecuada.
Entonces, es lo mismo, por ejemplo, el Papa Nicolau. Ustedes saben que es un método de screening, ¿no? Para encontrar displasia o cáncer de cuello uterino. Lo mismo, ¿no? Lesión cancerosa o precancerosa. Entonces, se hace todos los años para aumentar su sensibilidad. Es lo mismo aquí, estos agrocutaneses tiene el mismo principio, ¿ya? Muy bien. Hay un nuevo examen que se detecta fragmentos de ADN alterado de las células tumorales que aparecen en las heces. No hemoglobina, sino fragmentos de ADN alterado, ¿no? Detección molecular de aberraciones del ADN y hemoglobina. Mide su sensibilidad, 92%. Este es un método nuevo, se está haciendo cada 3 años. Parece que en el Perú, no sé si algún laboratorio lo tiene ya, según lo que he estado investigando, más o menos cuesta este examen $600, ¿no? Pero tiene una sensibilidad muy alta y el tema sería, si cualquiera de estos sale positivo, lo que hay que hacer a continuación es hacer una colonoscopia, que ya es el método confirmatorio, ¿no? Pero no tendríamos que hacerle como país, digamos, a todos colonoscopía, sino, pero a todos sí le podríamos hacer, por ejemplo, FIT, a toda la población, a todas las 8 millones mayores de 50 años, les hacemos el FIT. Y solo a los que les salga ese FIT positivo, irían a colonoscopia. Entonces, este es un método mucho más coherente para manejarlo desde el punto de vista de país, de población. Ahora voy a hablarle algo del tratamiento. Nosotros desarrollamos aquí un programa en el hospital nuestro de tratamiento laparoscópico del cáncer de colon. Les voy a mencionar rápidamente que el cáncer de colon se trata básicamente con dos modalidades, la cirugía y la quimioterapia. Y muchas veces esas modalidades se combinan. Entonces, la cirugía estándar pues será hacer un corte grande en el paciente y con el objeto de retirar el tumor, ¿no? Pero hay una tendencia, el mundo va hacia un lugar que es la invasión mínima. Es un sueño de la humanidad, ¿no? Así como fueron los celulares y todo eso, es en algún momento operar, ¿no? Sin abrir al paciente, ¿no? Retirar tumores, resolver cuadros, intervenir al paciente sin cortarle, ¿no? Porque el corte tiene muchas desventajas, ¿no? Genera una gran reacción inflamatoria en el sujeto, en la persona. Hay más riesgo de complicaciones de todo tipo, cuanto mayor, más grande es la incisión, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo lo que ustedes ven ahí, que son todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, que sería un método para tratar, eh, en la década del 80, empezaron a aparecer unos reportes. Esta cosa que ustedes ven aquí es un nódulo en la pared abdominal y aquí es donde habían puesto un trocar para operar un cáncer. Entonces, en el lugar del puerto, del trocar, que es estos tubitos por donde metemos las pinzas, pues apareció un cáncer ahí, ¿no? Entonces dijeron, no, alto riesgo, no, queda proscrito, nadie debe operar cáncer por laparoscopia. Entonces así se retrasó mucho el desarrollo de la cirugía laparoscópica para el cáncer, hasta que 10 años después, en la década del 90, ya se empezaron a diseñar estudios, ¿no? Para ver la seguridad y la efectividad y la efectividad. Entonces, el gol estándar, esto también para indicarles qué es lo que nosotros vemos, ¿no? Si queremos comparar el método A versus el método B de cirugía para tratar un tumor, o sea, A sería cirugía abierta, con corte grande, de 20 centímetros, etcétera, tal, ¿no? Y B, la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor para tratar el cáncer de colon? De hecho, el gol estándar, para hacer una comparación, siempre hay que buscar el gol estándar. El gol estándar es la cirugía abierta, ¿no? El patrón de oro. Con lo cual, o sea, el patrón con el que vamos a comparar todo lo demás, todo lo nuevo. Entonces vemos la mortalidad operatoria, que es el número de pacientes que se mueren después del procedimiento, la morbilidad, el número de pacientes que se complican después del procedimiento. Vemos la sobrevida global, este ya es un parámetro oncológico de cura, o sea, si logramos curar en la misma proporción, y cuántos pacientes les regresa la enfermedad, ¿no?
Y otras cosas también, estos son los más importantes, otras cosas son cuántos días se quedan los pacientes hospitalizados, en cuánto tiempo regresan a su vida normal, a su función intestinal normal, los costos del tratamiento, otras cositas menos importantes, digamos, también se comparan. Entonces, una cirugía de colon pues, es una cosa terrible, un paciente obeso, con una incisión muy grande, esto de aquí se llaman capitones, que cuando es muy difícil cerrar un abdomen, porque el paciente es muy gordo, muy anciano, es un abdomen un poco débil, laxo, entonces lo que hacemos es, les ponemos estas especies de, de, de dispositivos tubulares para que la piel, que involucra la piel también, para que la piel también aguante. En realidad la piel es súper, súper resistente y cuando hacemos esto, pues el paciente nunca se abre, ¿no? Cuando se abre, eso se llama evisceración, ¿no? Y cuando se abre solo la aponeurosis se llama eventración, ¿no? Entonces, es una complicación frecuente de las incisiones muy grandes. De hecho, hay muchos estudios, lamentablemente por ahora todos experimentales en laboratorio, que muestran de que este, la cirugía laparoscópica genera menos mediadores inflamatorios, por ejemplo. Eh, hay menos inmunosupresión. Se tiene una serie de ventajas desde el punto de vista inmunológico, metabólico y hormonal de nuestro cuerpo, ¿no? La cirugía menos traumática. Y de hecho se hicieron 4 ensayos clínicos, donde se comparó A contra B, ¿se acuerdan lo que les comentaba? A contra B. Entonces, estos son 4, los clásicos, y comparaban esto, laparoscópico versus abierto, ¿no? Y lo que vieron es de que en cuanto a, esto es el número de pacientes, 106 versus 102, 400 versus 400, este se hizo en España, este se hizo en Reino Unido, este se hizo en Estados Unidos, me parece. ¿Y qué se vio aquí? Primero, el número de ganglios que se lograba sacar, indicador de la calidad. El número de ganglios es un indicador de calidad quirúrgica. Lo mismo, 11 contra 11, 12 contra 12, 10 contra 10. Igual. Márgenes positivos, o sea, sacar el tumor completo. Márgenes positivos en 2 en laparoscópico y en 2 en abierto, 7 sobre 5. Y estadísticamente no hubo diferencia aquí. Entonces, aparentemente estaban empatados, ¿no? Pero se siguieron viendo otras cosas. En estancia hospitalaria, la laparoscópica dura más, en general dura más, 140 versus 118 minutos, 150 versus 95 minutos. En todos los casos, la cirugía laparoscópica duró más, ¿ya? Pero la estancia hospitalaria fue menor. Aquí los de laparoscopía se fueron a los 5 días, los de abierto casi a los 8 días. 5 versus 6. Aquí fue igual, miren. ¿Ya? Y lo más importante, morbilidad y mortalidad. En todos los casos se vio que era similar, ¿no? O sea, acá se murió un paciente, aquí en Open se murieron 2, por ejemplo. Entonces, eso también es importante decirles. Mortalidad en procedimientos de alta complejidad, siempre hay mortalidad. Nosotros los cirujanos le llamamos eso las series, ¿no? Entonces, un hospital presenta su serie, significa que presenta sus casos que ha operado, por ejemplo, de colon derecho. Ya, vamos a presentar nuestra serie de 5 años. Entonces, presentamos 70 casos, 80 casos, por decirles. Y hay, de hecho, que puede haber algún fallecido, no es nada raro que todos los hospitales tengan en sus series pacientes, tengan mortalidad, ¿no? Sobre todo si son hospitales más complejos y que enfrentan pacientes más difíciles también con tumores más grandes o pacientes ancianos que tienen, por ejemplo, diabéticos, cardíacos, porque las causas del fallecimiento no todas se relacionan con, digamos, el sitio quirúrgico. No es algo que falla en el lugar de la operación, sino los pacientes cuando se operan son sometidos a un estrés intenso, importante. Los pacientes se infartan, les da neumonía, bueno, complicaciones postoperatorias, no sé si han hecho ya la clase, pues ocurren muchas cosas, pueden ocurrir después de una operación y eso llevar al paciente a un desenlace fatal o una complicación severa, ¿no?
Entonces, volviendo, en cuanto la mortalidad fue similar y la morbilidad también fue similar. O sea, ¿qué demostró este estudio? De que la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica era similar y que entonces podíamos operarles por laparoscopía a los pacientes y tener las ventajas de la laparoscopía, sus ventajas, y no temer de que les íbamos a estar operando, digamos, con un estándar menor que lo que lo hacíamos con la cirugía abierta. A partir de ahí, esto se ha desarrollado igual, se sigue operando por abierto en algunos lugares, en otros por laparoscopia. Nosotros tenemos un programa de laparoscopia en nuestro hospital ya hace muchos años, casi todos los cánceres de colon, salvo los que son muy grandes o abdómenes traginados, los pacientes se operan por laparoscopia. Y estos son los parámetros oncológicos, ¿no? ¿Cuántos hicieron metástasis en el puerto? Muy poquitos pacientes, tanto en la herida operatoria. También hubo metástasis en la herida para los pacientes de cirugía abierta. La recurrencia local también fue similar, ¿no? Inclusive en el de Barcelona fue menor que en el de abierto. La sobrevida libre de enfermedad fue 83 meses versus 73 meses, 69 meses versus 68 meses. Esto es un promedio, ¿no? Un promedio. Y la sobrevida global igual, 82 meses versus 74 meses. En todos los casos similar, cuando se aplicaron los métodos estadísticos, no hubo diferencia significativa, ¿no? Entonces, este es un resumen. Como ven ahí, no hay diferencias significativas. Y en el mejor estudio que favoreció a la paroscopía fue el estudio de Barcelona. Y los demás fueron casi todos similares, digamos, que no favorecieron a ninguno de los dos. Uno superior, otro no. Pero el de Barcelona casi un poquito más, tal vez hubiera sido más grande, hubiera podido concluir el estudio de Barcelona de que el cáncer, la laparoscopía era mejor que la cirugía abierta. Unas cositas aquí. Este es un cáncer de colon. El cáncer de colon empieza con un pólipo, se vuelve malo y luego empieza a crecer de manera circunferencial. ¿Por qué? Porque los linfáticos en el colon se distribuyen de manera circunferencial. Luego sigue avanzando. Entonces, un tumor de colon, primero crece el pólipo, luego hace el anillo, crece como un anillo, ¿no? Y lo último que hace es crecer de manera longitudinal. Entonces, eso es muy importante después para planificar la cirugía. Entonces, el tumor primario, en realidad, acá está. El tumor primario que está aquí crece poco hacia longitudinal, ¿ya? Pero lo que sí puede aparecer longitudinalmente lejos del tumor primario son los ganglios. Estos negritos son ganglios positivos, ¿no? Que tienen células tumorales. Los japoneses hicieron un estudio y vieron de que después de los 10 centímetros, más allá de los 10 centímetros, como ustedes ven acá, 10 centímetros, era muy difícil encontrar un ganglio positivo. El ganglio azul es ganglio negativo, el ganglio negro es ganglio positivo. Entonces, igual aquí. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Que el margen de seguridad debe ser 10 centímetros. O sea, sacar el tumor con 10 centímetros hacia la derecha y 10 centímetros hacia la izquierda. No por el tumor, porque hemos dicho que es improbable que crezca en longitudinal, sino por la posibilidad de los ganglios, ¿no? Entonces ellos también dijeron de que hay 3 niveles donde pueden aparecer ganglios, y en general la conclusión es de que el tratamiento del cáncer es el tratamiento del tumor y de sus ganglios, ¿no? Y que tanto el tumor, el órgano que aloja el tumor, debe ser resecado en bloque con sus ganglios linfáticos, ¿no? Hasta el lugar donde nacen, que es generalmente la rama arterial que irriga esa zona. Los ganglios siempre van con las arterias. Entonces, ahorita vamos a ver las fotos del colon izquierdo, colon derecho, y ahí les voy a explicar. Otra cosa importante, la cirugía del cáncer, el tratamiento del cáncer cuando es quirúrgico, implica que hay que sacar compartimientos. O sea, el cáncer generalmente, si tú no lo ves al cáncer cuando lo operas, es lo mejor. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice, todos los órganos tienen un origen embriológico. ¿Se acuerdan las fotos del intestino en el embrión?
Es como que hay una, en el centro ahí está el intestino, como que flotando, ¿no? Y le une un meso, ¿no? Una línea, digamos, al, al resto del embrión. Entonces luego esto se va echando sobre un lado, sobre otro, pero esos planos embriológicos se mantienen. Entonces, por ejemplo, aquí, mañana vamos a hablar más de cáncer de recto, ¿ya? Pero ahora les voy a dar algún tipo aquí. Esto se llama mesorrecto. Entonces, esto es la pared del colon, ¿no? Mucosa, submucosa, esto de aquí, lo que estoy sombreando, muscular, ¿no? Muscular y la capa serosa que está aquí. Delgadita la capa muscular y ahí ya está. Las 4 capas. Muy bien. Por fuera de esto está el meso. El meso es el tejido graso que rodea los órganos. Esto es el meso. Entonces por aquí vienen nervios, vienen vasos, venas. Aquí también están los ganglios, ¿no? Aquí vemos el tumor, por ejemplo, que sobrepasa todo el espesor de la pared del órgano y tiene depósitos tumorales en esta grasa que rodea al órgano. Ahora, esta grasa, la grasa, los mesos, el tejido adiposo de los mesos, nunca va suelto. Siempre va con una especie, una condensación de tejido conectivo que se llama, que nosotros le vamos a llamar fascias, que lo rodean. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del cáncer? Es resecar el tumor, ¿no es cierto? En bloque, respetando el compartimiento. En este caso, ¿quién nos define el compartimiento? Justo esta condensación de tejido conectivo que le vamos a llamar fascia, la fascia mesorrectal en este caso. Entonces, ustedes ven aquí, hemos sacado el tumor y hemos sacado todos los depósitos, porque los depósitos no van a ir más allá de esta fascia. Van a estar siempre contenidos junto con el meso en esa fascia. Entonces, imagínense que yo digo, ya, yo voy a sacar el tumor por aquí y dejo aquí. Entonces, saco todo esto de este lado y me va a quedar aquí esto y a partir de aquí va a crecer el tumor y va a regresar el tumor y la persona va a morir porque la cáncer va a seguir. ¿Correcto? Entonces, por eso yo hacía la alegoría esta, la comparación con la bolsa de basura, ¿no? Esa fascia mesorrectal es la bolsa de basura. Esto que les he dicho para el recto también aplica para el colon. Aquí, esta es una pieza operatoria, ¿no? En donde todos los mesos están respetados. Este es, por ejemplo, de una revista donde dice que la cantidad de mesos que saquemos es muy importante, que debe ser amplia, porque eso mejora los resultados. Mejora los resultados. Miren este ejemplo aquí. Aquí hay un tumor, ¿sí? Ahí está el tumor, este es el tumor, el colon, ¿no? Y esto es el meso, es la grasa que envuelve a los vasos, ¿sí? Y en este caso, esa grasa en todo momento es recta, ¿sí? Hasta el lugar donde se corta, digamos que aquí. Miren esta de aquí. Acá nos hemos metido, ¿sí? Acá es recta, o sea, está íntegra, pero acá nos hemos metido, acá probablemente también, entonces ya es un mesorrecto de menor calidad, o un mesocolon, perdón. Y aquí, por ejemplo, nos hemos metido incluso y hemos llegado a la proximidad del tumor. Aquí se ha metido en la disección y choca con el tumor. Entonces, esto es algo que acá también se mete y choca con el tumor. Entonces, inclusive la cantidad que sacan, como ustedes ven, no viene hasta acá, sino sacan pegado al tumor. Dejan un montón de mesos, no todo esto se les ha quedado, de acá para abajo se les quedó. Entonces, muy probablemente, si dejaron esto y sacaron, dice, pero he sacado el tumor completo, he sacado acá, pero lo sacaste acá y no sacaste el meso. Y aquí en el meso pueden haber depósitos tumorales y de ahí viene la recurrencia, ¿no? Entonces, seguir los planos, bueno, eso es un poco más para cirujanos, ¿no? Pero para que entiendan un poco cómo es eso de los compartimientos en el tratamiento del cáncer. Quiero recordarles, el colon se nutre de dos arterias, la arteria mesentérica superior, que es esta de aquí, esta mesentérica superior, y que irriga el intestino medio, embriológico, ¿no? Entonces da una rama aquí para
El colon derecho, que es la arteria ilocólica, ilioapendiculocólica por anatomía, esta que es la cólica derecha, y esta que es la cólica media, ¿no? Con sus respectivas variantes. Y la arteria mesentérica inferior, que irriga el intestino posterior, embriológico, mesentérica inferior, que también da 3 ramas. Esta es la cólica izquierda, esta es la cólica de las sigmoideas. Esta sigue siendo la mesentérica inferior, ¿no? Esta es la sigmoidea y estas son las hemorroidales superiores. ¿Correcto? Y como nosotros, los ganglios, por ejemplo, si el tumor está, de acuerdo a dónde es el tumor, hacemos el tratamiento, ¿no? El colon derecho, donde cortamos aquí, ¿no es cierto? Y sacamos 10 centímetros para allá, 10 centímetros para abajo. En realidad sacamos aquí todo el colon ya, ¿no? Pero digamos la regla nos dice de que sacar el tumor, sacar los ganglios que rodean, ¿no? Hasta el origen, ¿no? El tumor en bloque con los ganglios que lo rodean. Cáncer del colon izquierdo, igual mesentérica superior. Recordar que el colon se nutre, ¿no? Aquí hay una arteria que sigue nutriendo, ¿no? Entonces, podemos cortar aquí esta arteria, pero la sangre va a venir de acá abajo, ¿no? Y va a venir de arriba también, de la cólica media, viene por aquí, da la vuelta a través de este arco que siempre acompaña al colon. Entonces, ¿cómo van mejorando los resultados cuando la cirugía es menor o cuando se combinan resultados, tratamientos, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia. Esto es un poquito nuestra experiencia en cirugía laparoscópica, cómo van mejorando cuando empezamos el programa y cómo fueron mejorando los tiempos, mejorando el tiempo operatorio, como en algún momento puede ser casi 4 por 6, hasta 5 horas, 6 horas de cirugía al comienzo y después fue bajando a poco más de 2 horas, ¿no? Aquí, los últimos casos. Esta es una serie antigua, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es lo que quería contar de cáncer de colon. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto.